Muy buenos días, les saluda el apóstol Efraín Quintanilla con todo nuestro corazón, deseando las más ricas y abundantes bendiciones para usted y su familia. Esta tarde estaremos compartiendo el mensaje de la palabra de Dios bajo el tema El abrigo del Altísimo. Vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo capítulo 91, donde dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos y te adoramos. Nos ponemos en tus manos para que tú seas en nosotros. Toda la gloria te la damos. Que la palabra pueda llegar, Señor, a los corazones de todos aquellos radioescuchas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús lo declaramos y te damos las gracias. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a iniciar definiendo el término abrigo. Abrigo se entiende por protección que ofrece algo o alguien ante alguna amenaza o peligro. Es un lugar resguardado de las inclemencias del tiempo. Es protección contra el frío o otro fenómeno atmosférico. Es un lugar de refugio donde te sientes protegido y seguro. Es alguien que inspira confianza y tiene cuidado o se preocupa por alguien. Cubre cuando vienen los vientos y tempestades. Gloria al nombre del Señor. Es una muy clara definición de lo que significa abrigo. Por supuesto, utilizando términos espirituales y definiciones que nos ayudan a entender qué significa el abrigo del Altísimo. Todos nosotros en este mundo necesitamos esa protección, ese abrigo. ¿Y qué mejor abrigo que el abrigo del Altísimo, nuestro Dios, el creador de nuestras vidas? Gloria al nombre del Señor. Hoy en día se habla mucho de coberturas. Estamos hablando, por supuesto, en términos espirituales y refiriéndonos a la iglesia de Cristo. Hoy muchos buscan cobertura, pues verdaderamente Dios no quiere que estemos aislados. Dios no quiere que estemos solitarios, porque hay muchos peligros. Todos necesitamos una cobertura, y por eso el Dios del cielo extiende su abrigo para todos aquellos que decidamos refugiarnos en Él. Pero quisiéramos decir algo en esta hora preciosa. Antes de ser una cobertura, deberíamos de entender qué significa cobertura. Antes de ser cobertura para alguien, debemos ser verdaderos padres espirituales. Pues este versículo nos habla de la cobertura divina, la mejor cobertura. Diría la cobertura de coberturas, la cobertura del Padre que nos invita a que vengamos y nos refugiemos y recibamos su abrigo. Gloria al nombre del Señor. Hoy en día se ha abusado mucho el término cobertura. Se ha malinterpretado y se ha pensado solamente en crecimiento numérico, en ser cobertura de tal iglesia, en hacer número, pero verdaderamente hemos olvidado o no hemos entendido qué significa cobertura.
¿Qué significa esa protección, ese abrigo? Por eso, yo he llegado a la conclusión de que antes de ser cultura, antes de ser pastor, antes de ser alguien que esté a cargo de otros, antes de abrir iglesias, tenemos que desarrollar una verdadera paternidad espiritual para poder ser verdaderamente coberturas, como lo hemos mencionado. Gloria al nombre del Señor. Quisiéramos hablar por un momento sobre las cualidades esenciales de un verdadero padre. Y obviamente esto se refiere al padre biológico, pero estamos aplicándolo a los padres espirituales, al padre espiritual. Gloria a Dios. Primeramente, vemos que el padre o la cobertura debe ser un cultivador. Debe ser también el que endosa. Habla de una estrecha relación, de una unión, de un vínculo, realmente donde hay mucha seguridad. Es quien va a dar valor o identidad a sus hijos. Hoy en día hay tanta gente sin identidad. Hay tanta gente que no sabe quién es. No sabe dónde van. Están caminando, están como huyendo. No tienen estabilidad porque no tienen identidad. Porque no ha habido alguien que los ubique, alguien que los proteja, alguien que les enseñe. Por eso cultivador es quien cultiva, quien siembra la palabra, quien enseña. Y es el que endosa también. Gloria a Dios. Un padre espiritual es un protector. Aquí vemos al Padre de los padres, nuestro Dios, nuestro amado Dios, diciéndonos: si habitas mi abrigo, vas a morar bajo mi sombra, vas a estar seguro. Ahí te protegeré. Gloria a Dios. Debe ser un protector, un padre espiritual. Debe de proveer seguridad. Tanta inseguridad que hay hoy en día. Tanto allá afuera, en el mundo. Dice la palabra que huye el impío sin que nadie lo persiga. Es desesperante la condición de la gente. Es triste, lamentable. Recuerdo que el Señor, cuando miraba las almas, dice que Él las miraba como ovejas que no tenían pastor, ambulantes, vagando por este mundo de inclemencias. Por eso Él extiende su abrigo. Entonces el Padre espiritual debe ser un protector que provea seguridad, que provea refugio. ¿Cuánta gente hoy en día necesita ese refugio? ¿Cuánta gente hoy en día están solos, tristes, desesperados? El mundo los ha golpeado, están heridos. Recuerdo en cierta ocasión escuchar algo muy lindo que les quiero compartir. Y es de un niño. Este niño
aproximadamente unos 5 años, se encuentra en un parque de la ciudad. Este niño está en un lugar aparte y está llorando. Y este niño llora amargamente y llora y llora. Mucha gente pasa cerca de él y solamente lo ven llorar, pero siguen su camino. Pero de repente aparece un personaje y es un agente de seguridad de ese parque. Se acerca a este niño cuando lo ve llorando y le digo, niño, perdón, le dice, niño, ¿por qué lloras? Aquel niño no le puede responder. Sus lágrimas siguen saliendo. Su pecho está vibrando. Este agente de seguridad le dice nuevamente, niño, pero ¿por qué lloras? Contéstame, ¿quién eres tú? El niño sigue llorando. Esta persona se acerca aún más a él y le dice, niño, ¿por qué lloras? Dime, ¿dónde vives? Y le dice el niño, yo vivo en el infierno. Aquel hombre queda atónito y le dice, ¿cómo es eso que estás diciendo? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? El niño responde, mi madre es el diablo en persona y mi padre es el mismo demonio. Y aquel hombre, sin palabras, toma al niño de la mano y le dice, llévame a tu casa, llévame donde vives. Comienzan a caminar, llegan a un edificio y se escuchan unos gritos, se escuchan voces y alguien le dice a la mujer, tú eres el diablo en persona. Y él responde, ¿y tú eres el mismo demonio? Por eso esta casa es un infierno. Con razón, aquel niño decía que vivía en el infierno. Esa es la realidad de millones de personas, no solo niños, adolescentes, jóvenes, muchos hogares. Esta gente necesita un abrigo. Esta gente necesita ayuda urgentemente. ¿Y quién se la va a dar? ¿Quién va a extender ese abrigo? Gracias a Dios que el Padre de los cielos nos ha abrigado, nos ha protegido, nos ha dado identidad, ha cambiado nuestras vidas, nos ha dado una forma nueva de vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuántas personas están urgiendo ese abrigo. ¿Cuántos padres podrían decir, yo quiero ser un protector, quiero dar seguridad, quiero dar refugio? Entonces hay que entender qué significa ser un padre espiritual. Un padre es un progenitor. Es uno que da inicio a la genética humana, o sea, quien pone el ADN. Y espiritualmente podemos decir que da a sus hijos de lo que él tiene o de lo que ella tiene. En el caso de las mujeres,
que son verdaderas madres espirituales. Mi esposa ha desarrollado un ministerio internacional para la gloria de Dios a través de los medios como Facebook, redes sociales. A ella le escriben de tantas partes, inclusive de la India. Recientemente se han comunicado con ella. Le escriben de España, de muchos lugares. Ese es un grito desesperado de tanta gente que necesita ser protegidos con ese abrigo espiritual. Y damos gracias a Dios por este ministerio. Después de mi esposa estar al borde de la muerte, ya que sufrió un derrame cerebral, ya que fue sometida a 2 cirugías muy delicadas, Dios dijo: no es posible. Eres una madre espiritual y tienes que fungir como tal. Y gracias a Dios que ella tiene hijas espirituales por muchos lugares. Y a Dios sea la gloria. Bendito Dios. Entonces, un padre es quien da origen a varias generaciones. Va a su genética de generación en generación. Gloria a Dios. Dios quiere que realmente nosotros entendamos qué significa abrigo. No es solo una palabra, no es solo un pensamiento, sino que es una acción tan profunda la que tenemos que entender nosotros para poder producir hijos espirituales. No es solo que yo quiera ser cobertura de una iglesia. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que me mueve a ser un padre espiritual? ¿O qué es lo que me mueve a ser una cobertura? ¿Será que quiero que digan: tiene iglesias en Centroamérica, tiene iglesias en Sudamérica, cubre iglesias por acá, por allá? Todo eso es bueno porque Dios quiere que nos ensanchemos, que crezcamos. Pero recuerdo las palabras sabias de un hombre de Dios que ya está en su presencia. Este varón decía en los seminarios pastorales: pastores, tengan en su corazón el deseo de crecer. Decía él: usted debe crecer, debe desarrollarse. Solo los muertos no crecen, decía, más bien se desintegran. Pero el que está vivo tiene que crecer. Pero hay una condición en el crecimiento: que el crecimiento no sea solamente numérico, que sea un crecimiento sano, porque él, como médico, que era él en medicina, decía: hay tumores que se sacan de los cuerpos que son más grandes que el cuerpo humano. Entonces, que sea un crecimiento, pero un crecimiento sano, un crecimiento de bendición, un crecimiento realmente que honre a Dios, que agrade a Dios, que no sea un crecimiento que solamente busque cubrir sin entender qué es esa protección, qué es esa cobertura. Por eso digo que antes de pensar ser cobertura, seamos padres espirituales. Pues tanta gente que está necesitada, hambrienta, deseando que alguien les guíe, que alguien les dirija.
que alguien se presente y los saque del conflicto en que ellos viven, de la miseria. Oh, yo no solo quiero ser cobertura para pedir diezmo de diezmos. Yo no solo quiero tener fama. Yo quiero ser un padre espiritual. Y padre espiritual es el que provee del abrigo necesario a aquel que lo necesita. Bendito sea el nombre de Dios. Dios quiere que produzcamos hijos, que demos a luz hijos espirituales, pero que no los dejemos como bastardos sin atención. No, un padre espiritual tiene que ser aquel que provee el abrigo. Debe ser un líder, y un líder es aquel que va adelante y muestra el camino. Líder no es un dominante ni controlador. Aleluya. Es alguien que incentiva, apoya, motiva a sus hijos a que sigan adelante. También se ha equivocado el término líder, o se ha mal interpretado. Líder es uno que da el ejemplo con su vida. Ese es el abrigo, esa es la protección. Eso es lo que Dios quiere que desarrollemos nosotros. Por eso, el Salmo 91, un salmo muy bello, muy lindo. Muchos piensan que le escribió Moisés porque habla de plaga, pero no importa quién lo escribió. Lo importante es que está escrito y que ha quedado como un legado espiritual, como una guía para que nosotros seamos verdaderamente protectores, que nos convirtamos en un refugio, en un abrigo para todo aquel que lo necesita. Hablando del Padre, también el Padre debe ser un animador, quien anima. Una de las armas más sutiles del enemigo es el desánimo. ¿Cuánta gente por X razón se desaniman? Quizá fracasaron en el intento de iniciar algo, de establecer algo. Quizá en una relación fracasaron. Y el enemigo de las almas vino y minó sus mentes y les hizo retroceder, les hizo ocultarse, los frenó, los neutralizó y no pueden avanzar. Ellos necesitan un animador. Una verdadera protección es quien anima, quien saca de ese pozo, de esa desesperación, y anima. ¿Y quién más que un padre? Un verdadero padre es aquel que a su hijo lo anima. Recuerdo que mi hijo mayor, mi primogénito, cuando era un niño, estaba apenas en el kinder. Eran espíritus que atacaban su mentecita y le decían, tú no puedes hacer esto. Y él se encerraba en eso que no podía y lloraba. Pero gracias a Dios,
que aunque no tuve un padre biológico que me animara en mis desalientos, mi Padre Celestial me dijo: si habitas mi abrigo, vas a morar bajo mi sombra, vas a tener seguridad. Alguien que rompió las cadenas de desánimo, las ataduras. Entonces yo le decía a mi hijo: hijo, tú puedes. Tú puedes. Era apenas un niño, pero le citaba la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oraba por él y lo bendecía. Y mi hijo fue libre. Y le doy gracias a Dios porque hoy mi hijo es un empresario, es un hombre de valor. ¿Por qué? Porque hubo alguien que lo protegiera, quien le diese el abrigo, un animador. ¿Cuánta gente ya no quiere intentar? ¿Cuánta gente se ha quedado atrás? Porque necesitan la voz de un animador o una animadora, en el caso de las mujeres, que les den valor, seguridad. Un padre espiritual es el que lleva la carga. ¿Quién más podemos ver nosotros como padre? El amor del padre que permite que su hijo cargue el pecado de toda la humanidad, el peso de todos los pecados. Entonces el padre es el que carga. Por eso el llamado buen samaritano, que encontró a aquel hombre herido en el camino, medio muerto, aunque dos habían pasado ya por ese mismo lugar y habían visto la necesidad de aquel hombre sufriendo, pero el que usó de misericordia dice que fue hacia él, dice que lo cargó, dice que lo sanó, dice que lo ungió. Entonces, una verdadera protección, un verdadero padre es aquel que carga, que se esfuerza, que se sacrifica para que los que están necesitados reciban una estabilidad. También el padre espiritual debe ser un estabilizador. La verdad es que mucha gente no tiene estabilidad. Andan de acá para allá, mucha inconstancia en sus vidas. En Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y por eso Dios estableció el orden de los 5 ministerios según la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 12, que dice que Él instituyó los 5 ministerios. Al leer más adelante dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Así anda mucha gente, fluctuando. Inician en un lugar y luego algo surgió, y como la inconstancia, la inestabilidad de sus vidas es como una cadena, es una atadura, es una forma de vida, es un paradigma que se tiene que romper, una fortaleza en sus mentes. Luego van para otro lugar y así están vagando por los desiertos de la vida sin estabilidad. Mas cuando aparece un verdadero abrigo, un verdadero protector, un padre espiritual, estabiliza, le enseña a que tiene que permanecer, a que tiene que estar bien plantado, como la palabra dice, plantado en la casa de Jehová. Aleluya, gloria a Dios.
Ese es un padre, un estabilizador. También un proveedor. Debe de proveer. No son los hijos los que han de proveer para los padres. Son los padres que debemos proveer para los hijos. Y la respuesta de la honra vendrá después. Ningún padre puede esperar de sus hijos honra cuando no fue un proveedor. Por eso es que dice la palabra de Dios que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Hay muchas personas que mueren solas, sin que nadie les asista. ¿Por qué será? ¿No será que cuando fueron padres no fueron proveedores? Dice la palabra, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces debemos nosotros de sembrar. ¿Y cómo sembramos? Proveyendo para las necesidades. Un proveedor. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es ser una protección en el sentido espiritual. Gloria a Dios. Yo te invito, si eres un padre biológico, que proveas para los tuyos. No se trata solo de engendrar y decir yo soy padre y luego abandonar a aquel que depende de ti, a aquellos que dependen de ti. Eso produce amargura en aquellos que fueron abandonados. Produce inseguridad y tantas cosas negativas. Yo te invito a que si eres padre biológico, proveas para tus hijos, te esfuerces, te sacrifiques. Si eres padre espiritual, según tu posibilidad, provee. Debes estar pendiente de los tuyos. Gloria a Dios. También el padre espiritual debe ser un transmisor. Transmitir las verdades divinas. Es un legado que tienes que dejar a tus hijos, a los que están presentes y a las futuras generaciones. Que pueda transmitirse de generación en generación. La Biblia dice que el pecado de los padres, la maldad de los padres, alcanza hasta la 4ª generación. ¿Por qué no ver el sentido positivo en cuanto a la transmisión? Se puede llegar no solo a la 4ª generación, sino puedes alcanzar todas las generaciones venideras mientras haya existencia en esta tierra. Dejar un legado, poder transmitir las verdades divinas, el temor a Dios, el amor a Dios, el servicio a Dios. ¿Qué estás transmitiendo a tus hijos? ¿Biológicos o espirituales? También la verdadera cobertura, el verdadero abrigo, el verdadero padre es el que nutre. Ya lo dijimos, el que provee. No permitemos que nuestros hijos crezcan desnutridos. El padre espiritual siempre tiene que nutrirse de él primeramente para poder dar. Recuerda el pasaje de en Hechos capítulo 3, donde el apóstol Pedro le dice al cojo, lo que tengo te doy,
En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo que tengo te doy. No podemos dar lo que no tenemos. Para poder nutrir a otro, tenemos que estar nosotros primeramente. Y tenemos realmente la provisión divina para nutrirnos y ser aquel que nutre a otros. También debe ser maestro. Y cuando hablamos de ser maestro, no estamos hablando solamente de enseñanzas que son tan importantes, sino maestros en nuestra conducta, en nuestro testimonio. Claro, como humanos nos equivocamos, fallamos, pero que nuestros hijos vean en nosotros, ya sea biológicos o espirituales, que cuando fallamos, pedimos perdón, reconocemos, que seamos maestros de esa forma. En cierta ocasión, Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde: tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me conocéis. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Hablaba del estilo de vida. Por supuesto que Él, como el Cordero inmolado, santo, limpio, puro, Él no tenía mancha. Él nunca se equivocó. En Él no se halló maldad, porque Él es perfecto. Pero nosotros como hombres somos imperfectos. Y cuando fallamos, tenemos que reconocer, pedir perdón, porque la palabra dice que el que encubre su pecado no prosperará. Pero aquel que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gracias a Dios, en nuestro hogar, en mi hogar, hemos aprendido a tener el perdón como un estilo de vida. Y nuestros hijos, gracias a Dios, cuando ellos fallan, cometen un error, se ofenden, no pueden pasar mucho tiempo molestos, enojados, como la palabra dice, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ellos inmediatamente reaccionan y se les ha ministrado el perdón, se les ha dado un ejemplo de perdón. Hemos sido maestros en ese aspecto. Y el perdón es un legado y un principio que llevan en el corazón. Hace que padre espiritual o madre espiritual, si tú quieres cubrir, tú quieres realmente la seguridad y el bienestar de aquellos que son tus hijos, sé un maestro, no solo enseñando lecciones de escuela dominical, no solo enseñando desde los púlpitos, sino enseñando con el ejemplo, con tu vida, y será de grande bendición para los tuyos. Así que yo te invito a ser ese maestro, que es otra característica de un verdadero padre espiritual. Una más. Una verdadera cobertura es el que disciplina. Oh, la disciplina. Muchos le tienen pavor a ese término, a esa palabra, porque no se ha entendido realmente lo que es la disciplina. La disciplina, como dice en la carta de los Hebreos, viene primeramente del Padre del cielo a los hijos. Porque la palabra dice que Dios nos disciplina
porque nos ama. Yo llegaba a la conclusión que verdaderamente la disciplina es parte del amor de Dios, aunque tengamos que pasar un lapso, un tiempo de contristamiento, pero es para bien, es para que seamos mejores. Y dice la palabra del Señor, recuerdo ya en Hebreos, capítulo 12, verso 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Esto está precioso, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero ¿quién? Dios. Aquí tenemos que aprender como padres biológicos o espirituales a aplicar la disciplina. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, la disciplina es de provecho. El final, si se recibe, es provechosa. Para que no participemos, dice, o para que participemos, de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Oiga esto, por lo cual levantad las manos caídas. Dios quiere que cuando somos disciplinados, levantar nuestras manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Eso es disciplina. En cuanto a trato de Dios, también disciplina nos habla de orden. Esto es muy extenso y no podemos abundar mucho por causa del tiempo, pero la verdadera cobertura, el verdadero padre es el que disciplina. Hablo a los padres biológicos: cuidado con la corrección, con la disciplina, porque la palabra dice en Proverbios: corrige al muchacho en tanto que hay esperanza, mas no se apresures tu alma para destruirlo. Hay quienes se han salido de los límites de la disciplina y han hasta asesinado a sus propios hijos. Mucho cuidado. Recuerdo aquel pasaje que leí en un libro y también lo he escuchado de muchos ministros, de un niño que su padre lo disciplinó, pero de una forma inhumana, puedo decir diabólica. Aquel niño acostumbraba a tomar lo que no era de él, y un día el padre vino y con un machete le cortó sus manitas. Y aquel niño le decía a su padre: papi, devuelve mis manitas y ya no lo voy a hacer. Podemos destruir a nuestros hijos o andar una disciplina no aplicada con mansedumbre. Podemos destruir espiritualmente también. Tengamos muchísimo cuidado en cuanto a la disciplina
La disciplina tiene que ser guiada por Dios, dirigida por el Espíritu Santo. Tiene que haber misericordia, control, mostrarle a aquel que es receptor de la disciplina, que el que emite, el que da la disciplina, lo hace porque le ama, lo hace porque quiere verlo enderezado, quiere ver que levante las manos caídas, las rodillas paralizadas. Hay disciplinas que son muy injustas. Cuando alguien falla, cuando alguien peca, se disciplina de una forma tan humana que no se hace bien. Al contrario, se hace mucho daño. Y no olvidemos lo que Gálatas capítulo 6 dice: hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, en algún pecado, vosotros que sois espirituales, oiga esto, restauradle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. Y luego dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Se nos olvida que somos humanos. Y si no disciplinamos en el orden de Dios, que es para levantarnos, para restaurarnos, estamos haciendo mal. Y lo más seguro, que más tarde podemos caer en el mismo error que cayó aquella persona que estamos disciplinando. Seamos misericordiosos. También dicen Proverbios que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Tenemos el caso de aquella mujer adúltera que la trajeron los religiosos ante Jesucristo, ante el Señor, y le citaron la palabra, la verdad. Señor, ¿qué dices tú, maestro? Moisés ordenó que estas mujeres fueran apedreadas. La ley dice que la mujer que sea encontrada o la persona que sea encontrada en adulterio sea castigada, disciplinada, sea apedreada. Estaban diciendo la verdad, pero no tenían misericordia ni se consideraban ellos mismos. Por eso Jesús le dijo tan bellamente: muy bien, el que esté libre de pecado, que tire contra ella la primera piedra. Cuando hicieron un autoexamen de sí mismos, uno a uno se fueron retirando y nadie arremetió contra aquella mujer. Eso es misericordia. Y el Señor les habla de misericordia y verdad cuando declara la palabra: mujer, ¿dónde está lo que te acusaba? Ninguno te ha hecho daño. No, Señor, no. Todos se fueron. Ni yo te condeno. Eso es misericordia. Vete y no peques más. Es verdad, has pecado. Eres culpable, pero hoy tengo misericordia de ti. No te condeno. Vete y no peques más. Y me imagino el Señor extendiendo su mano y levantándola, restaurándola. Alabado sea el nombre de Dios. Es la forma en que el Padre espiritual debe disciplinar, no para abusar de aquel que está disciplinando, sino para levantarlo, para afirmarlo. Alabado sea el nombre de Dios. Por último, en este tema del abrigo del Altísimo, el Padre espiritual debe ser fuente
Aleluya. Y la fuente más grande que tenemos es nuestro Dios. Por eso decimos, Abba, Padre. Tú eres mi Padre, tú eres mi fuente. El Padre espiritual debe ser fuente, de donde emana la vida. Aleluya, la vida de Dios, por supuesto. Bendito el nombre del Señor. Fuente, fuente de Dios, de quien adquiramos conocimiento, amor, unción, guía, protección. Es como un pozo de donde sus hijos beben y reciben el alimento. Aleluya. Dios es la fuente de todo lo que necesitamos y es el Padre por excelencia. Entonces, en este pasaje, Salmo 91, que dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo te invito a que vengas a este abrigo. Ese abrigo es Dios. Ese abrigo es el Padre. Yo te invito, si te encuentras solo, desamparado, sin identidad, triste, lleno de complejos, lleno de amargura, caído, que hoy te levantes en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es momento de seguir adelante. Es momento de restauración. Es momento, aleluya, en que el Dios del cielo te extiende el abrigo desde lo alto. Gloria a Dios. Si estás ahí, donde te encuentres, dile, Señor, yo recibo ese abrigo. Yo me meto, me cubro con ese abrigo. Ahí encontrarás seguridad. Levántate en el nombre de Jesús. El Señor te ha visto. El Señor te quiere ayudar. Ven al Señor hoy. Dile, Señor, vengo a ti, necesitado, herido, caído, pero en tu nombre me levanto. Aleluya, en el nombre de yo oro por ti y te bendigo y declaro que desde este día en adelante tu vida será diferente. No estarás más solo, triste, desamparado. Tendrás a un Padre que te cubre. Es el Dios Todopoderoso. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y a todos los padres espirituales. Padre no es solamente una palabra. Padre es la manifestación del corazón del Padre Celestial en el corazón del hombre o la mujer para una verdadera paternidad. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.